¿Qué tal? Yo soy Carlos de Lambda Clases y en el día de hoy estaremos viendo lo que es una introducción al álgebra vectorial, ¿sí? Empezaremos con la guía 4, que nos trae algunas definiciones y propiedades, ¿sí? Y nos empieza definiendo lo que son vectores en R2 y en R3, ¿sí? Estos espacios los vamos a ver más adelante en este mismo video. Y vamos a ver qué significa cada uno, ¿sí? Esto es R2 y R3, no R al cuadrado y R al cubo, ¿sí? Esta R viene de reales, ¿sí? Del conjunto de los reales. Bien, empezaremos definiendo lo que es un vector, ¿sí? Básicamente nos dice que es, si tenemos un punto de origen y un punto final, ¿sí? Que acá lo nombra P y Q, pero pueden ser con cualquier letra. Bueno, yo puedo definir un vector que va así, desde mi origen hasta el final, y como ven acá, apunta al final, ¿sí? Bien, ese vector lo voy a llamar, por ejemplo, B, y generalmente se suele denotar con una flechita acá arriba, para denotar que B representa un vector, ¿sí? Esta flechita no necesariamente tiene que apuntar hacia donde apunta el vector, ¿sí? Siempre, para cualquier vector, B, W o el que sea, uno siempre pone la flechita hacia el lado derecho, generalmente, ¿sí? Aunque el vector sea así, ¿sí? Bien, esta es la noción de vector y nos dice que tienen tres características principales que son dirección, longitud y sentido, ¿sí? Vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Dirección no es más que, si yo tengo un vector, vamos a suponer este vector, la dirección es, si yo trazo una línea horizontal, ¿sí? partiendo de la base del vector, ¿sí? Del punto de origen, este ángulo que forma el vector con una línea horizontal básicamente, vamos a decir que se llama alfa el ángulo, define la dirección de mi vector, ¿sí? Define como la inclinación de mi vector respecto a la horizontal. Yo sé que ahí esa es la dirección de mi vector. Otra definición que pueden encontrar en algún libro, o se las puede dar el profesor, es que la dirección es como la recta donde se encuentra el vector. Fíjense que esta recta queda definida por este ángulo, ¿sí? Yo tengo el ángulo, digo, bueno, con esa inclinación respecto a la horizontal trazo una recta, ya ahí tengo definida mi recta, ¿sí? Es más o menos la misma idea. Bien. Después tenemos longitud del vector. La longitud del vector no es más que eso, es la longitud, es cuánto mide, ¿sí? Es cuánto mide. Y ahora vamos a introducir un concepto para que lo vayan asociando, que en general no va a hablar de longitud, sino de módulo del vector, ¿sí? Módulo del vector. En este caso, digamos que tengo mi vector B así, y el módulo del vector se expresa como, y módulo del vector se expresa como módulo de B así, ¿sí? Como cuando ustedes tenían la función módulo en otras matemáticas que habrán visto, tenían módulo de 3, por ejemplo, o módulo de menos 3, esto sabían que era igual a 3. Bueno, acá va a ser algo parecido, ¿sí? Pero un poco más complicado. Bien. Luego nos dice, nos plantea el concepto, nos introduce el concepto de vectores equivalentes, ¿sí? Ojo, son equivalentes, no exactamente iguales, ¿sí? Fíjense, son los que tienen igual dirección, longitud y sentido. Los siguientes vectores son todos equivalentes. Fíjense, ustedes me dirán, bueno, no definimos qué es lo que era sentido, ¿sí? El sentido de un vector es básicamente a dónde apunta, ¿sí? Por decirlo de una manera burda. ¿A dónde apunta? Si yo me pregunto ¿a dónde apunta?
Bueno, fíjense, este vector apunta en este sentido, este también apunta en este sentido, este también y este también, ¿sí? Por eso dicen que estos vectores, no solo por eso, pero una de las características que hace que estos vectores sean equivalentes es que apuntan hacia el mismo lugar, ¿sí? No es que apuntan, que todos tienen que apuntar a este puntito, entonces uno tiene que ser así, el otro así y el otro así. No, es que apunten al mismo sentido, ¿sí? No al mismo punto, no puntualmente a una misma cosa, sino al mismo sentido, ¿sí? Bien, entonces, los siguientes vectores son todos equivalentes, fíjense, vamos a ver más detenidamente. Decíamos, la dirección es el angulito que forman con una horizontal. Si ustedes se fijan y trazan una horizontal así para todos los vectores, ¿sí? Los angulitos, digamos, vamos a creer que son los mismos, ¿sí? Pero se nota, ¿sí? Que más o menos son los mismos. Bien, la longitud, básicamente cuánto mide el vector, ¿sí? También vamos a decir, y se nota a simple vista, que son más o menos iguales, ¿sí? ¿Ves? Por ahí vamos bien. Y el sentido, fíjense, todos apuntan en el mismo sentido, ¿sí? Si yo dijese, por ejemplo, que tengo un eje X, así, ¿no? Con el mismo grado de inclinación que estos vectores, o sea, paralelo a estos vectores, y tengo mi X positivo para acá, ¿no? Y bueno, mi X negativo será para este lado, puedo decir que todos mis vectores apuntan o tienen el sentido de X positivo, ¿sí? Por ahí va el sentido del vector, eso es lo que significa. Y en este caso son equivalentes por eso. Bien. Ahora vamos a ver. Nos introduce acá el tema de la suma de vectores, ¿sí? Sumar vectores. Bien. Y nos dice, vamos a dejar esto acá, nos dice, la suma de B más W es equivalente a una de las diagonales del paralelogramo de lados B y W, ¿sí? Y acá es donde todo el mundo empieza a decir, bueno, ¿qué es un paralelogramo? No me acuerdo, nunca me dijeron que es un paralelogramo. No se asusten con la palabra, no piensen que es una cosa guau. Acá está dibujado, ¿sí? Acá con líneas punteadas a este lado, pero un paralelogramo básicamente es como imagínenselo como un rectángulo medio inclinado, ¿sí? Así, piensen que esto es un rectángulo, pero yo lo incliné así, para este lado, ¿sí? Como que estaba apoyado acá y lo incliné así, para acá, básicamente. Entonces, la propiedad del paralelogramo es que este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Y no necesariamente los lados son iguales, ¿sí? Por eso puede ser un rectángulo y no un cuadrado. Y por eso se nombra paralelogramo, precisamente. Porque tiene lados paralelos, ¿sí? O sea, este lado es paralelo a este y este paralelo a este, ¿sí? O sea, tienen par de lados paralelos, si quieren verlo así. Entonces, acá nos dice que el vector B viene así, ¿sí? Y el vector W nos lo dibuja como por acá, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo la suma de B más W, ¿sí? Entonces, esta figura está bien, nos dice que la suma es algo así, ¿sí? Esto sería B más W. Y este vector parte desde acá y va hasta acá. Fíjense que la flecha la dibujé así, acá, y no en viceversa. Eso es importante, porque si no cambio totalmente el sentido del vector y no sería la suma de B más W. Entonces, acá esto está bien dibujado, tiene sentido, pero en general ustedes van a ver que W, ¿sí?, está dibujado acá, ¿sí? O se lo van a encontrar acá, ¿sí? O sea, van a tener dos vectores así en general, no este acá, ¿sí? En general van a partir del mismo punto, van a tener uno para acá y uno para acá. Y hoy ustedes me dicen, ay, bueno, ¿y ahora cómo hago la suma? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Imagínense, recuérdense que este lado es paralelo a este y además ambos miden lo mismo. Entonces, tener el vector acá, yo me puedo imaginar como que tengo el vector acá,
¿sí? Y trazo mi suma así, ¿sí? Y si no, fíjense, yo puedo tener mi vector W acá, ¿sí? Imagínense que yo todavía no tracé mi paralelogramo, entonces tengo algo así, y digo, bueno, entonces, ¿cómo veo cuánto mide la diagonal del paralelogramo, no? Bueno, primero tengo que trazar mi paralelogramo, trazo una línea recta y paralela a este vector B, ¿sí? Y que mida lo mismo, ¿sí? Fíjense que de acá a acá sea esta misma distancia, más o menos. Y después hago lo mismo respecto al vector W. Una línea así, donde esta distancia va a ser igual a esta, ¿sí? Si dibujé todo bien, mi vector suma de B más W va a ser este, ¿sí? B más W, ¿sí? Esa es la idea. Si tienen el W acá, lo mismo, trazan un lado así, un lado así, y la suma va a ser desde acá hasta acá, ¿sí? Nada más. Bien, eso es respecto a la suma de vectores. Más adelante vamos a ver explícitamente cómo calcular cuantitativamente la suma de los vectores, ¿sí? No se preocupen, por ahora esto es gráficamente. Bien. Dice también se puede multiplicar a un vector por un número que se define como escalar, ¿sí? Esta palabrita la van a escuchar mucho. El resultado es un vector de igual dirección que el dado. El número afecta a la longitud, ¿sí? Esto es importante. El número solo afecta a la longitud y el sentido del vector, ¿sí? No afecta a la dirección. O sea, vamos a ver qué significa eso. Primero vamos a ver qué significa escalar, ¿sí? Un escalar es, por decirlo de alguna manera, es un número perteneciente a los reales, ¿sí? Que, y esto no me va a parecer gracioso, pero es literalmente lo que hace, escala mi vector, ¿sí? Básicamente, yo tengo un vector así, chiquitito así, vamos a ponerle B, y mi vector multiplicado por 3, por ejemplo, o por 2, para hacerlo más simple, es esto mismo, pero 2 veces más grande, ¿sí? O sea, va a estar en el mismo lugar, pero ahora va a ser 2 veces más grande, ¿sí? Si en cambio tengo menos 2 por mi vector, bueno, la idea es la misma, va a ser 2 veces más grande, pero el número negativo, o sea, el menos 2, hace que mi vector cambie el sentido completamente, ¿sí? Si antes apuntaba para acá, ahora va a apuntar para acá. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces yo vengo y lo dibujo así. No, eso está mal, ¿sí? Porque el punto de origen no cambia, ¿sí? El punto de origen no cambia. Yo parto desde el mismo punto y ahora voy, en vez de ir para acá, voy esa misma distancia, pero en el sentido opuesto, ¿sí? Esto sería menos 2 por b. Fíjense, el menos, lo que hacen si quieren ver en el mundo de los ángulos, lo que hace es girarlo 180 grados, ¿sí? Eso es lo que hace el menos, ¿sí? O girarlos pi, ¿sí? Vayan asociando esto de 180 con pi, ¿sí? Acuérdense que en radianes 180 equivale a pi, ¿sí? O pi equivale a 180, lo mismo. Bien, lo que hace es rotarlo a un ángulo pi, ¿sí? Bien. Bueno, acá nos da algunos ejemplos, fíjense, este sería el vector b, ¿no? Y fíjense, acá 3b es como 3 veces más grande, menos 3b. Bueno, acá te dibuja los vectores como medio en el aire, por eso no está tan bueno el ejemplo, pero menos 3b, imagínense que en realidad tendría que ser así, ¿sí? Bueno, imagínense que vamos a dibujar un poco mejor, pero algo así,
¿sí? No es que lo multiplico por menos 3 y se me salta a otro lado y se me corre. No, no, no. Parte del mismo punto, pero ahora va para atrás y también se agranda 3 veces. O incluso más estrictamente debería partir de acá, ¿no? De donde parte el vector b original. ¿Sí? Más estrictamente. Bien. Y fíjense, menos un medio por b, ¿qué hace? Además de que lo rota un ángulo pi o un ángulo de 180 grados, lo achica, ¿sí? Porque estoy multiplicando por un número más chico que 1. Por eso digo que lo escala. Uno puede escalar a algo más grande o bien lo puede achicar. Eso también es escalar. ¿Sí? Entonces, si lo multiplico por un medio, lo que estoy haciendo es agarrar mi vector y achicarlo a la mitad, ¿sí? Si lo multiplico por menos un medio, estoy haciendo eso y además lo estoy rotando 180 grados, ¿sí? Le estoy invirtiendo totalmente el sentido. Bien, tengan en cuenta para esta parte, básicamente, ¿qué es un escalar? ¿Sí? O sea, siempre que vean a un numerito, el escalar lo van a hacer, fíjense acá, es 3 por b, menos 3 por b. Uno puede poner de manera genérica lambda, ¿no? Por poner una letra, por b, donde lambda pertenece a los reales, ¿sí? O sea, puede ser cualquier número que a mí se me ocurra, ¿sí? No tiene que ser 3, 2, 1, no, puede ser 50 o puede ser 11,2, ¿sí? Porque a mí se me ocurrió el 11,2, o porque me dio así en alguna cuenta. Bien, entonces nos dice, acá nos empieza a introducir lo que es el plano R2, ¿sí? Vamos a ver qué es el plano R2. El plano R2, que muchos deben conocer, pero por ahí antes no le decían R2, decían plano cartesiano o plano XY, ¿sí? Porque se suele nombrar así. Es este plano, ¿sí? Que muchos lo deben haber utilizado. Ustedes se acordaban, acá está el origen, ¿sí? Vamos a anotarlo O al origen. Nada, acá están los Y positivos y negativos, X positivos de este lado, X negativos de este lado. Y ustedes, si querían ubicar el punto 1, 1, ¿sí? Coordenada así, 1, 1, ¿sí? Donde esto era X, siempre se trabaja así. Esta coordenada es la coordenada X y esta es la coordenada Y, y ustedes querían ubicar ese punto. Bueno, tenían, por ejemplo, que el 1 era acá, en X el 1 en Y era ese, y ese punto era este, ¿sí? Básicamente, ¿sí? El plano servía para ubicar puntos, para trazar rectas, funciones y demás, pero todo en 2 dimensiones, ¿sí? Por ahora estamos en ese mundo. Entonces dicen, en el plano R2 los puntos están dados por pares de números reales, fíjense, es lo que decíamos, ¿no? Un par de números reales, ¿sí? ¿Qué quiere decir reales? Lo mismo, o sea, puede ser cualquier número que se les ocurra, puede ser el número pi, puede ser el número e de Euler, raíz de 2, el que se les ocurra, ¿sí? 5, 4,2, cualquiera. Bien. Por lo que, para dar un vector, bastará dar dos pares de números reales que caractericen su origen y su extremo, ¿sí? En la figura que sigue, bueno, se representa el vector este PQ, que está dado por P, bla, 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 y después otro W, bla, bla, ¿sí? Vamos a graficarlo acá, porque en la figura ya está graficado. Vamos a graficarlo paso a paso. Y vamos a decir, bueno, vamos a mantener que acá está el 1, acá está el 1. Fíjense, el vector B, perdón, vector B es igual a P, Q, ¿sí? Se denota así. Acá el vector no le ponen la flechita arriba, pero fíjense que está en negrita, ¿sí? Yo asumo que eso lo que denota es como que tiene la flechita, pero no se la pone. Donde P es igual a 1, 2. Este es el par de números reales que define el origen, ¿sí? Y Q es igual al 5, 3. ¿Sí? Entonces supongamos que ya tengo el 1 en X, que es acá, el 2 en Y, vamos a decir que es por acá, ¿sí? No está a escala esto, pero bueno, si no, no entran los números. El 3 vamos a decir que es acá, y el 5 vamos a decir que es acá.
¿sí? Por poner algún ejemplo. Entonces, el punto P, vengo 1 en X, avanzo así 1 en X, y ahora subo 2 en Y, ¿sí? Pero partiendo de este punto, ¿sí? Subo 2 en Y, acá. ¿Sí? Fíjense, si yo trazo una línea punteada, choco con este y choco con el 1, ¿sí? Eso siempre debería pasar. Después en el Q lo mismo, avanzo 5 en X hasta acá, subo 3 en Y. Y así ubico mi segundo punto. Entonces mi vector va a ser una cosa así, una flechita desde el origen hasta el punto final, ¿sí? No más ciencia que eso. Bien, después nos define el vector W, que es O, R, ¿sí? Fíjense que siempre se pone, este punto sería el origen y este punto sería el final, ¿sí? No se pone al revés porque es como una convención que se tiene para que yo veo este vector y sé que siempre este va a ser el origen, siempre va a ser este el final. Bien. Entonces el O lo define como el 0, 0 o el origen, precisamente por eso le ponen O. Y el R lo define como el 2, 1. ¿Sí? Entonces, mi punto de inicio va a ser el origen, así que es bastante fácil, no tengo que ubicar nada, sé que es el 0, 0 siempre está acá. Y el 2, 1 es 2 en X, así que está acá, 2 en X. Y 1 en Y, ¿sí? Entonces avanzo 2 en X, subo 1 en Y, tengo este puntito, este era mi vector B, y este va a ser W, ¿sí? No más que eso. Entonces, para ir a lo práctico, ustedes van a usar vectores así, como este W, ¿sí? Que parten siempre del origen, ¿sí? Nunca van a tener, por lo general diría que no van a tener un vector así, que esté en el aire y que tiene un punto inicial distinto de 0. En general van a partir todos del origen, y si no, ustedes van a hacer lo posible para que partan del origen y les resulte más fácil, ¿sí? Así que nada, aprendan a graficar estos vectores que parten del origen, que son los que más van a usar. Bien, bueno, nos dice, algo análogo se puede decir en el espacio de 3 dimensiones, R3. ¿Sí? Y acá se viene a complicar la cosa. Fíjense, acá habla de dimensiones. Acá antes teníamos 2 dimensiones, que podríamos decir que esto es largo, ¿sí? O ancho, si lo quieren ver, y esto es el alto, ¿sí? Teníamos 2 dimensiones, no teníamos profundidad, que sería la tercera dimensión. Entonces, ahora dice, cada punto, en particular el origen y el extremo de un vector, estará dado por una terna. Antes era un par de números reales, ahora es una terna, o sea, 3 números reales. Y bueno, en la figura te grafican algunos vectores, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver esto acá. Y vamos a ver qué es este espacio de R3, ¿sí? Nos preguntamos qué es este espacio de R3. Bien, lo voy a dibujar así. Como bien lo dice, es un espacio, ¿sí? Antes teníamos un plano donde en una cosa plana uno puede representar cosas en 2 dimensiones, ¿sí? Ahora tengo un espacio. Un espacio es donde nosotros vivimos, o sea, nosotros vivimos en el espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, en el espacio de 3 dimensiones nosotros podemos representar cosas que tienen tanto ancho, ¿sí? Que acá vamos a poner la letra I, si se suele poner I ahí, tienen un alto, ¿sí? Voy a poner Z, y X, usen un poco la imaginación, me da la profundidad, ¿sí? Imagínense, bueno, estos ejes, que son así, siguen para acá negativos, este que es así vertical, obviamente sigue para acá negativo, y este sigue para acá negativo, ¿sí? No se suele dibujar porque, si bien ya así es engorroso, con esas líneas punteadas, o dibujando la línea del lado negativo, es peor. Se entiende menos. Entonces, para dar un efecto como de 3 dimensiones, fíjense que este eje siempre se grafica como medio inclinado, ¿sí?
imagínense que esto es la esquina de su pieza, digamos, por ejemplo. Y esto, si ustedes están parados así, mirando para acá, ¿sí? Esto sería la pared que le queda a su izquierda, esto sería la pared que le queda de frente, y esto sería el piso donde están parados, ¿sí? Donde están sentados, ¿sí? Para eso, o sea, esto para que tengan una noción de qué se trata este espacio, ¿sí? Siempre cuando dibujen estos tres ejes, imagínense eso, ¿sí? Tienen que tener presente que esto es la profundidad, esto es la altura y esto es el ancho, ¿sí? Bien. Entonces, uno tiene que ir entrenando el cerebro para que automáticamente cuando dibuje esto vea ese espacio 3D. Sí, al principio es un poco difícil, capaz para algunos no, pero a mí personalmente me resultó difícil de entender y poder graficar vectores acá. Entonces, fíjense, vamos a graficar primero el vector W que nos da acá, que es un poco más fácil, ¿sí? Nos dice que W es igual a OR, donde dijimos que O era el origen, ¿sí? Acá sigue valiendo, fíjense que acá el origen es 3 veces 0, ¿sí? Yo voy a tener que mi O es igual al 0, 0, 0, donde esto sigue representando X, esto sigue representando Y, y ahora se suma una nueva variable que es Z, ¿sí? X y Z, fíjense, van en orden alfabético. R es 3, 0, 0. Fíjense, este vector tiene coordenada no nula en X y las demás son nulas, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer para este caso es venir y avanzar 3 en X, ¿sí? Supongamos que acá está el 1, el 2 y acá el 3. Mi vector W va a ser parto del origen y ahora voy siguiendo el eje X, ¿sí? Y apunta hacia acá, ¿sí? Porque este es el final, y acuérdense de eso. Bien, ese, nada, facilito de representar, pero ahí no tiene muchas complicaciones. Ahora vamos a ver el vector B, que sí es un poco más jodido. Nos dicen que B, bueno, es igual al PQ, donde P es igual al 2, 3, 1, y Q es igual al 1, 1, 4. ¿Sí? Entonces, vamos a... Recuerden, esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Sí? Entonces vamos a representar primero el punto P, sin mi origen. Bien, tengo que avanzar 2 en X, 3 en Y, es decir, 1, 2, 3, más o menos, y 1 en Z. ¿Sí? 1 en Z, vamos a ver que está por acá. Y acá viene lo complicado y donde tienen que prestar atención. Bien. Yo avanzo, elijo primero empezar a avanzar por X. Avanzo en X así, ¿sí? Siempre sobre el eje X. 2 en X. Estoy acá. Ahora, para avanzar en Y, tengo que partir de este punto y avanzar 1 en Y, me dice. Bien, voy así. Fíjense, yo no tengo que ir hasta acá, ¿sí? No tengo que ir hasta acá. ¿Por qué? Lo que tengo que hacer para verlo, para ver bien el punto de intersección, trazo una línea así punteada infinita. Yo sé que más que esto no va a ser, o sea, más a la derecha que esto no va a ser, así que tampoco es que tengo que trazar así o así hasta el infinito, con que la tracen más o menos hasta ahí, ya saben que alcanza. Y ahora vengo desde mi punto I1, ¿sí? Perdón, era I3. ¿Sí? Entonces, lo que decía es, no tengo que trazar hasta acá, ¿sí? No necesariamente va a ser hasta ahí. ¿Por qué? Fíjense, yo trazo una línea punteada que pase un poco al 3, y ahora desde 3, ¿sí? Que es lo que decía acá, había visto el 1 de abajo, pero estamos graficando el punto P. Desde 3 empiezo a trazar una línea punteada también, pero paralela a mi eje X, ¿sí? No así. Fíjense, esto no es paralelo al eje X,
Si el eje X lo extiendo así, y esta línea la extiendo así, se cortan, ¿sí? O sea, paralelo al eje X quiere decir con el mismo grado de inclinación, más o menos, que este eje, ¿sí? Entonces supongamos más o menos que es una cosa así, y este de acá sería el punto de intersección, ¿sí? Ese sería el punto, si yo viese solo el eje XY, ese punto de ahí sería este punto, ¿sí? 2 en X, 3 en Y, sería este punto de acá, ¿sí? Si veo esto, recuérdense, esto es el piso. Si estoy viendo mi piso así, desde arriba, es como que estoy viendo esto de acá, ¿sí? Y este sería mi punto, ¿sí? Bien. Ahora, mi punto origen no está acá, me falta la coordenada en Z, ¿sí? Ojo. Pero siempre uno empieza graficando el punto en el plano XY y después lo sube, por así decirlo, ¿sí? O sea, le da la altura esa en Z. Y para darle la altura en Z hay que hacer algo más o menos parecido, ¿sí? Hay que partir desde 1, uno traza, ¿sí? Desde 2, perdón, en X, ¿sí? Porque estamos en altura 2 en X. Acá trazo una línea punteada hacia arriba, sí, pero paralela al eje Z, ¿sí? Ahora estamos trabajando con el eje Z. Y ahora trazo una línea punteada, así, paralela al eje X y partiendo de 1 en Z, ¿sí? Bien, tengo este puntito de acá. Ahí como que hice este recorrido, así. Ahora, vamos a trazar una línea punteada así, partiendo de este punto de acá. No me salió muy bien. ¿Sí? Y ahora trazo una línea punteada paralela al eje Y, ¿sí? Más o menos ahí lo subí un poco a propósito para que se note y no quede sobre el eje Y, pero bueno, la idea es trazarlo paralelo al eje Y. Fíjense, la idea es venir como así, tengo este puntito de acá que lo obtuve con esta línea punteada y con esta línea punteada, ¿sí? Y ahora hago así, ¿sí? Trazo una línea punteada acá y empiezo mi línea punteada paralela al eje Y y choco con este punto, ¿sí? Entonces, ese punto, fíjense, es como agarrar este puntito y subirlo, o sea, es como el puntito que está en el piso, bueno, lo subo uno en Y, uno en Z, ¿sí? O sea, lo subo, le doy su altura. Ese sería mi punto P, ¿sí? Bien, esto es complicado, es engorroso de ver. Una vez que lo vean van a graficar directamente. Fíjense que este punto no está a esta altura 1, porque en realidad la altura se empieza a contar desde este piso de acá, ¿sí? Bien, entonces vamos a graficar ahora el punto Q, ¿sí? Punto Q, este tiene 1 en X, 1 en Y y 4 en Z. Vamos a utilizar el mismo método. Empezamos. 1 en X está acá, 1 en Y está acá. Dijimos que primero graficamos el puntito que está acá en el piso, ¿sí? Entonces 1 en X sería esto, 1 en X, 1 en Z, ¿sí? Recuerden, trazo una línea punteada paralela al eje Y, una línea punteada paralela al eje X, y ahí en la intersección sería mi puntito, ¿sí? De nuevo, si lo quieren ver en este plano, sería como 1, 1, y este punto de acá, ¿sí? Es el que acabo de dibujar acá. ¿Sí? Bien. Luego, 4 en Z, vamos a decir que está por acá, 4 en Z, y vuelvo a hacer lo mismo. Vengo con mi línea punteada, vengo con mi línea punteada hacia arriba, ¿sí? Y tengo este punto. Ya avancé esto. Ahora me falta avanzar en Y, ¿sí? Entonces, en Y, yo sé que tengo que venir hasta acá, ¿sí? Y vengo así, y tengo mi punto acá. Fíjense que ya estaba haciendo todo un enchastre. Este es mi punto Q, ¿sí? Fíjense, le di su ubicación en el piso, ¿sí? Esto es importante que lo vayan visualizando así, porque después van a ver el tema de proyecciones y demás. Es como que la proyección, ¿sí? Esto es nada más para que vayan asimilando esas palabras, pero después, más adelante van a ver lo que es una proyección, pero más o menos, por lo que ustedes saben
intuitivamente lo que es una proyección, imagínense que esto es la proyección del punto Q sobre este plano de acá, ¿sí? Es como que si miro el punto Q justo desde arriba, o sea, si ustedes miran la lapicera desde arriba, lo que ven es como la proyección de la lapicera en el plano, ¿sí? No pueden distinguir más o menos cuánta altura tiene. O sea, en realidad sí, pero imagínense que no. Entonces imagínense que es como que la ven acá en el piso, pero en realidad tiene una altura, ¿sí? Entonces este puntito de acá es esa proyección. Después a esa proyección le tengo que dar una altura, ¿sí? Es esa altura en Z y es el último paso que hacemos. Bien. Entonces tengo mi vector que parte de acá y va... Voy a dibujarlo así. Va hacia, ¿sí? Y ese sería el vector B que dibujamos antes, era el vector W, ¿sí? Esto es engorroso. De nuevo, en el espacio van a trabajar con vectores así que parten del origen, vienen así, vienen así, vienen así para este lado. O sea, no les van a poner a graficar este vector porque ya de por sí graficar un punto es engorroso, graficar dos es peor, ¿sí? Van a tener siempre los vectores que parten desde el origen hasta un punto determinado y lo único que van a tener que graficar es ese punto determinado que está en el espacio, ¿sí? Pero el del origen ya saben dónde es y no tienen que graficarlo. Bien. Bueno, acá nos dice también que en adelante trabajaremos con vectores cuyo origen O tiene todas sus coordenadas iguales a 0. Entonces en R2 sería el 0, 0 y en R3 sería 0, 0, 0. Identificando entonces el punto P con la flecha OP. ¿Sí? Nada. El punto P ahora en adelante en lo que es esta cosa teórica va a ser como al final ahora en vez del principio, ¿sí? Ahora los vectores van a ser del tipo B igual a OP, ¿sí? Lo que quiere decir ahí. Bien, entonces les quería mostrar un poco de lo que es esto mismo que acabamos de ver de R3, pero en este programita que se llama GeoGebra, ¿sí? Ustedes ponen GeoGebra así como se lee acá, G, esto sería una O, Gebra, y nada, ponen geogebra.com o GeoGebra en Google y les va a salir la página. Esto lo estoy corriendo en una página web normal. Si quieren graficar en el espacio, ponen GeoGebra 3D y les va a aparecer esto, ¿sí? Fíjense, ustedes lo tienen así. En general esta recta verde es el eje Y que habíamos graficado antes, ¿sí? Lo habíamos graficado más o menos así. Este es el eje X y este es el eje Z, ¿sí? Acá también nos grafican los negativos, pero fíjense que como me puedo mover, es un poco más gráfico, digamos, o más fácil de ver. Entonces, digamos, yo quiero graficar el vector, no sé, uno partiendo del origen ahora, ¿sí? Porque vamos a partir del origen generalmente, y voy a graficar el vector que tiene origen en el origen, o sea, en el 0, 0, 0, y el punto final sería el 1, 1, 1, por ejemplo, ¿sí? Vean, bueno, para graficar acá ustedes ponen B igual a y ponen las coordenadas, ¿sí? Y eso se lo va a tomar como un vector, fíjense. Acá me graficó esta flecha negra, lo pueden cambiar los colores acá, ¿sí? Le ponen acá propiedades, le pueden cambiar un montón de cosas, luego lo pueden chusmear. Bien. Lo que dice acá es, fíjense, nos grafica un vector así que va hasta el 1, 1 que es acá, ¿sí? Entonces fíjense, si yo, recuerden, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces vamos a rotarlo un poco y vamos a verlo así desde arriba, ¿sí? Más o menos ahí. Y ahora lo que les decía antes. Fíjense, esto es el 1, 1. Y si ustedes lo ven así desde arriba, yo les muestro esto y ustedes dicen, ah, bueno, esto de vector no tiene ningún tipo de altura. O sea, es el 1, 1. ¿Sí? O sea, si lo miran desde arriba, lo que ven es la proyección del vector sobre este plano, ¿sí? ¿Cómo se vería ese vector en ese plano? Bien, eso es lo que hacíamos con los puntitos antes. Primero graficamos este puntito de acá, ¿sí? Y después le damos una altura. Que lo que hacíamos era venir desde acá, desde este punto 1, que era la altura en Z,
avanzamos así, paralelo al eje X, ¿sí? Hasta acá más o menos, hasta este punto, y después, partiendo de ese punto, avanzábamos así en el eje Z hasta este puntito de acá, ¿sí? No más que eso, pero nada, para ver los vectores en 3D, si no les resulta gráfico, vectores, rectas, planos, todo eso lo van a ver después. Pueden graficar acá en este programa, que la verdad se puede graficar todo lo que acabo de decir y se va bastante intuitivo, ¿sí? Por ahí ahora para graficar un vector me parece una tontería, pero luego se van complicando, se van sumando cosas y resulta bastante práctico. Fíjense, si yo le cambio, ahí por ejemplo le puse 0 en y, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, ahí se modificó. ¿Qué pasa acá? Yo lo único que hice fue avanzar en X 1 y después lo subí 1 en Z, ¿sí? Fíjense que no está inclinado, recuerden, este es el eje Y, ¿sí? No está inclinado para acá el vector, está, como decir, sobre el plano ZX, ¿sí? Que sería el plano este, básicamente, ¿sí? Fíjense, ahí parece que el vector es así, es plano, ¿sí? A pesar de estar en el espacio, al mismo tiempo está únicamente sobre este plano, ¿sí? Lo mismo si vamos a sacarle la altura, por ejemplo, y vamos a ponerle, no sé, 2 en y. Entonces, fíjense, ¿vale? El vector se ubica en este plano de acá, que sí está como graficado así, con líneas punteadas. Nada, no tiene ninguna altura, ¿sí? Si le pongo, por ejemplo, altura menos 1, el vector se me va para abajo, ¿sí? Esto de líneas punteadas es por el mismo programa. Y si vengo acá así, como que estoy en el lado del negativo de Z, me apunta así para abajo. Y así con muchas cosas. Yo les sugiero, agarren 5 minutos y empiecen a graficar acá cualquier vector, o mismo los vectores que van con los que van resolviendo algunos ejercicios de la práctica, y eso les va a servir bastante para verlo visualmente, ¿sí? Bien, entonces nos habíamos quedado acá, volviendo a estos conceptos teóricos que nos ofrece la guía. Nos habíamos quedado en que a partir de ahora íbamos a nombrar los vectores así, y nos tira algunos conceptos sobre la suma y el producto en ambos espacios, ¿sí? Ahora sí, no solo nos dice cómo es la suma gráfica, arriba vemos cómo era la suma gráficamente, acá vemos cómo es la suma en términos de cuentas, ¿no? Dice A2P igual a tal y Q igual a tal. En R2 definimos. Fíjese, acá, ya como nuestro vector está en el origen, nosotros podemos asumir que esto es como la suma de dos vectores, ¿sí? Porque mi vector B, que es igual a OP, que al mismo tiempo esto es P menos O, ¿sí? Como es el 0, 0, 0 o el 0, 0, esto es igual a P, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, la suma de P más Q, acá la define como P 1 más Q1 y P2 más Q2, ¿sí? Donde P es, bueno, tiene estas coordenadas, P1 en X, P2 en Y, y Q tiene Q1 en X, Q2 en Y. Entonces la suma va a ser sumar, esta es la coordenada X de la suma, y esta es la coordenada Y de la suma, ¿sí? Entonces mi punto resultante de la suma va a ser la suma en cada coordenada con la coordenada que le corresponde, ¿sí? O sea, sumo coordenada X con coordenada X y coordenada Y con coordenada Y, ¿sí? No es que sumo P1 con P2 ni hago una mezcla, no. La coordenada en X de la suma va a ser la suma de las coordenadas en X de cada punto, ¿sí? Y la coordenada en Y de la suma va a ser la suma de las coordenadas Y de cada punto, ¿sí? Bien, eso por un lado la suma. Entonces, volviendo a esto de acá arriba, como mi vector es así, yo tengo P menos O, sería
P1, vamos a suponer que esto es de R2 para simplificar las cosas, P1 menos 0 y P2 menos 0 también, ¿sí? Y esto es igual a P, ¿sí? Vamos a poner así, porque P1 menos 0 es P1, P2 menos 0 es P2, ¿sí? Entonces termina dando P. O sea, es lo que decíamos que el vector, como parte del origen, esto es el 0, 0, hasta P. Bueno, a mí me interesa cuánto vale P nada más. El origen yo sé cuánto vale, vale 0, 0. ¿Sí? Esa es la idea. Y esa es la simplificación que tiene. Después dice el producto por un escalar, que era lo que habíamos visto antes, ¿no? De que se agranda, se achica, se da vuelta a 180 grados, demás. Bueno, es esto. Es que C por P es igual. Y entonces ahora lo que hago es esta C, ¿sí? La multiplico por cada coordenada, ¿sí? O sea, C por P1 y C por P2. ¿Sí? Y si tengo más coordenadas, lo mismo, ¿sí? O sea, esta numerito de acá, que es el escalar, ¿sí? Lo que hago es multiplicarlo por cada coordenada. Entonces, vamos a ver algún ejemplo, o relacionarlo con un ejemplo práctico. Yo tengo un eje así, ¿sí? XY, y mi vector B parte de acá y va al 1, 1, ¿no? Por simplificar las cosas. Este es mi punto P, y viene así. Y entonces yo digo, bueno, voy a multiplicar menos 1 por mi vector B, ¿sí? Que es lo mismo que multiplicarlo por P, recuérdense, por esto de acá arriba, ¿sí? O sea, el vector B tiene las mismas coordenadas que el punto P, a final de cuentas. Entonces, y menos 1 por B es menos 1 por el 1, 1, ¿sí? Menos 1 por el 1, 1 por esta propiedad de acá es menos 1 por 1 en X, o sea, menos 1. Y menos 1 por 1 también es menos 1, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que multiplicar por un menos, lo que hacía era rotar 180 grados, ¿se acuerdan? Bueno, y el numerito lo que me hacía es agrandarlo o achicarlo. En este caso, como es 1, no estoy ni agrandando ni achicando, o sea, estoy manteniendo el largo del vector, ¿sí? Bien, entonces el menos 1, 1, para fijarlo con esto, menos 1, menos 1, y no menos 1, 1, menos 1, menos 1, es este de acá, ¿sí? Vamos a decir que este es mi punto P', por diferenciarlo del otro, ¿no? Entonces, mi vector nuevo, fíjense, va a ser así, ¿sí? Bueno, ahí no me salió a escala, imagínense que este largo es el mismo que este, ¿no? Más o menos. Pero la idea es que ustedes noten que al multiplicarlo por el menos, lo que hago es efectivamente rotarlo 180 grados, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, ahora lo vemos con cuentas, ¿sí? Bien, después nos dice, análogamente en R3, o sea en el espacio, vimos todo lo demás. Bueno, tengo ahora 3 coordenadas, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que acabamos de ver. O sea, P1 con Q1, P2 con Q2, P3 con Q3, ¿sí? En la suma. En el producto, lo mismo. El C va a multiplicar a cada coordenada. Ahora multiplica una coordenada más porque tengo una coordenada más. No mucho más que eso. En el espacio, sí, esto no lo vimos, pero en el espacio esto también vale, ¿sí? O sea, si yo tengo mi 1, 1, 1, ¿sí? mi vector 1, 1, 1, que apunta, digamos así, ¿no? Imagínense, mi vector menos 1, menos 1, menos 1, va a apuntar así, y para abajo. Y va a estar en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿sí? Va a tener el mismo largo, más o menos. Esa es la idea de multiplicarlo por menos 1. Si lo multiplican por menos 2, bueno, es la misma idea en el espacio, ¿sí? O sea, si mi vector es, no sé, así, ¿sí? El menos 2 va a ser, lo roto y además lo agrando el otro lado,
Sí, es la misma idea. Pero se complica más en el espacio graficarlo. Bien. Bueno, después nos dice, escribimos P menos Q de esta forma, P más menos 1 por Q. La verdad una tontería, o sea, expresarlo así. En general lo vamos a poner así. Es decir, resta coordenada, coordenada, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en la suma se sumaba coordenada, coordenada, en la resta se resta coordenada, coordenada. Como vimos acá, ¿sí? Es lo mismo, si la suma se hace de una forma, las restas se hacen de la misma forma, pero restando. ¿Sí? Bien. Y después nos dice, en este contexto vale, bueno, dice PQ es equivalente a RS si solo si S menos R es igual a Q menos P. En particular, PQ es equivalente a OR. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir acá? Yo tengo un vector así. ¿Sí? Ahora este es el origen, este es el final. Y tengo un vector W así. Nos dice que es RS. Básicamente lo que estoy viendo es si los vectores son iguales, ¿sí? Entonces, no iguales, ojo, equivalentes, ¿sí? Que era lo que habíamos visto al principio de los vectores que estaban todos así. Bueno, esos son vectores equivalentes, fíjense, no estaban en el mismo lugar, pero apuntaban todos a el mismo sentido, tenían todos la misma dirección, etc. Para verificar eso de una forma fácil, lo que ustedes tienen que, cuando iguala B igual a W, lo que quiere decir, o equivalente, ¿sí? Lo que quiere decir, estos tres palitos son equivalentes, significa equivalente. Es que final de B menos inicio de B tiene que ser igual a final de W menos inicio de W. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hago esta resta, independientemente de que Q, o sea, el final de B no sea igual al final de W, y que el inicio de B no sea igual al inicio de W, acá iría R, ¿no? Ahí va R, ¿sí? Aunque este no sea igual a este y este no sea igual a este, si esta resta es igual a esta resta, entonces los vectores son equivalentes. ¿Sí? No son exactamente iguales, precisamente porque no parten ni terminan en el mismo lugar, pero sí son equivalentes. ¿Sí? Entonces la resta esa, bueno, ya vimos, ¿no? Era Q1, vamos a suponer que estamos en R2, menos P1, Q2 menos P2, y esto es igual a S1, vamos a poner, menos R1, y S2 menos R2. ¿Sí? ¿Cómo se hace esta igualdad? Que bueno, acá no lo especifican. Cuando uno iguala dos cosas así, dos vectores, dos puntos, lo que tienen que ser iguales son las coordenadas. ¿Sí? O sea, esta coordenada de acá tiene que ser igual a esta, y esta de acá tiene que ser igual a esta. ¿Sí? Digamos que esto es X, esto es Y, este es X, este es Y. ¿Sí? Es más, vamos a poner que esto es X de B y de B, X de W y de W. ¿Sí? Por poner alguna notación para distinguirlos. Entonces, lo que tiene que cumplir es que X de B tiene que ser igual a X de W, o dicho de otra forma, Q menos 1 menos P1, ¿sí? Tiene que ser igual a S1 menos R1, y que Y de B es igual a Y de W. Entonces Q2 menos P2 tiene que ser igual a S2 menos R2. ¿Sí? Básicamente eso, ¿sí? Tiene que ser igual las coordenadas. Es lo que nos quiere decir acá para que dos cosas sean equivalentes, dos vectores. Bien. Y después nos dice, en particular, PQ es equivalente a OR si solo si R es igual a Q menos P. Fíjense. ¿Por qué? Porque acá nos marea un poco con la notación. Ahora vamos a suponer que W es igual al OR
donde ahora R no es el inicio sino el final, ¿sí? Por eso digo que marea un poco con la anotación. Entonces lo que tiene que ser para que B sea equivalente a W, lo que tiene que suceder, recuerden que B era PQ, es que Q menos P tenga que ser igual a R menos el origen, pero como esto es el 0, 0, ya vimos que restarle a algo esto no cambia nada, ¿sí? Es como restarle a un número 0, entonces no me cambia el valor de R, ¿sí? Entonces esto equivale a no tener esto acá y a tener esta igualdad, que es lo que plantea acá arriba, ¿sí? Básicamente no se está especificando algo que por ahí lo vemos con cuentas, digamos. Bien, vamos a sacar esto de acá y vamos a ver qué nos dice el inciso B. Dice P, Q y R son paralelos o tienen igual dirección si existe K perteneciente a los reales, K distinto de 0, tal que Q menos P es igual a K por S menos R, ¿sí? Bien, acá nos introduce una cosa que por ahí no se puede interpretar muy bien así, se puede interpretar mejor gráficamente. Nos dice que dos vectores son paralelos o tienen igual dirección si existe un K, un escalar, ¿sí? Fíjese, esto es un escalar, este K de acá, tal que Q menos P es igual a tal cosa. Bien, ¿qué quiere decir? Que antes teníamos que los vectores eran equivalentes si se cumplía esto, ¿sí? Y ahora es como que tengo un K acá, ¿sí? Adelante, que lo que hace es que mis vectores ahora no van a ser equivalentes porque uno va a ser K veces más grande o K veces más chico que el otro, ¿sí? Porque lo estoy multiplicando por K, o sea, para igualarlos los tengo que multiplicar por K para que sean iguales. Entonces eso quiere decir que en realidad originalmente un vector es más grande o más chico que el otro, ¿sí? Básicamente eso. Entonces ahí no tienen igual módulo, ¿sí? Por eso no son equivalentes. Si son paralelos, ¿por qué? Porque a pesar de no tener igual módulo van a tener igual dirección y sentido. O sea, lo que está planteando acá es que si yo tengo un vector así, ¿ve? Y tengo este vector por acá, que es 3b, y vamos a decir que esto es P, esto es Q, esto es, ahí lo denota como R, S, ¿sí? Lo que me está planteando, fíjense, estos dos vectores son paralelos, ¿sí? Y acá la igualdad se da en que Q menos P es igual a 3 por, perdón, en realidad al revés, ¿no? Que 3 por Q menos P es igual a R menos S, ¿sí? Este es mi vector B. Y acuérdense que yo el vector lo podía expresar así, como la resta de el final menos el inicial, el punto final menos el inicial, y acá lo mismo, ¿sí? Y este es mi vector 3b. ¿Por qué pongo el 3 acá y no acá? Porque lo que tengo que hacer para que sean iguales, ¿sí? Es agrandar este 3 veces. Y agrandar este 3 veces, es lo que estoy haciendo acá, para que sea igual a este, que ya está agrandado 3 veces. O, visto de otra forma, lo que puedo hacer es esto. ¿Sí? También se puede hacer eso, no es que no se pueda multiplicar por una fracción. De hecho, vimos antes que había un ejemplo que lo multiplicaba por un medio, y por menos un medio incluso. Entonces, fíjense, acá lo que dice que son paralelos si cumplen esta cosa de acá, ¿sí? Es una propiedad para que ustedes se acuerden si los vectores son paralelos o no. Bueno, pueden aplicar este criterio, ¿sí? Hay otros criterios también que vamos a ver más adelante y que realmente vamos a aplicar más que este, ¿sí? Pero está bueno aprenderse este, ¿sí? Bueno, después nos especifica que si K es más grande que 0, PQ y RS tienen igual sentido. Si K es menor a 0, PQ y RS tienen sentidos opuestos. ¿Por qué? Fíjense.
yo tengo ahora este vector así, y vamos a suponer así, así, y ahora esto pasaría a ser S y este R, ¿no? Porque R es de donde parte. Este es R, este es S. Y esto, bueno, en realidad esto antes estaba mal porque S es donde termina y R es de donde parte, ¿sí? Recuerden, donde termina menos donde parte, ¿sí? Esto sigue constante, ¿sí? O sea, no es que lo cambié porque cambié estas cosas, es que en realidad antes lo había escrito mal, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que sucede, vamos a poner que esto es también 3 veces B, pero ahora como le cambié el signo, el sentido, esto es menos 3 veces B, ¿sí? Bien. Entonces acá iría un menos, aparte del 1/3, ¿sí? Aparte de achicarlo 3 veces, le tengo que cambiar el sentido totalmente, ¿sí? Acá, bueno, no estamos siendo estrictos con que esto debería estar acá, ni nada de eso, bueno, para poder representarlo mejor, ¿sí? No estamos siendo estrictos con que este vector en realidad debería empezar por acá y para este lado, ¿sí? Entonces, además de achicarlo 3 veces, tengo que multiplicarlo por el menos para que esta flechita pase a estar acá, ¿sí? Básicamente eso nos dice que si ese escalar de equivalencia entre ambos vectores es negativo, quiere decir que uno es opuesto al otro, uno va en el sentido contrario del otro, ¿sí? Bien. También pueden pensar que si el escalar este es menor a 1, ¿sí? Está entre 0 y 1, o sea, es 1/3, 1/2, lo que sea, es porque este vector de acá es mucho más grande que este de este lado, ¿sí? Y si en cambio es mayor a 1, es porque este vector de acá es más chico, entonces lo tengo que agrandar, por eso es mayor a 1, lo tengo que agrandar para que sea igual a este, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Después nos dice valores en vectores en Rn, ¿sí? Esto, la verdad, es más de lo mismo, o sea, es todo lo que habíamos visto, pero generalizado para un espacio o para un dominio, digamos, por así decirlo, Rn, o sea, n dimensiones, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, es que yo solo he visto 3 dimensiones, ¿cómo va a poner 4 dimensiones? Bueno, en álgebra por ahí algunos ejercicios se lo ponen en 4 dimensiones, en 5 como mucho, pero simplemente para que ustedes sepan que se puede trabajar con más coordenadas, ¿sí? O sea, no van a graficar 4 dimensiones porque no se puede, ¿sí? No hay forma de graficar 4 dimensiones. Y 5 menos y 6 menos que menos, digamos. Entonces, no, y aunque uno se rebuscaría la forma de graficarlo en 4 dimensiones, no tiene sentido tampoco, no tiene mucho sentido práctico. Bien, entonces, para lo que es álgebra del CBC, ¿no? Generalizando lo anterior, llamaremos punto o vector en el espacio de Rn a una n upla, o sea, a una n cantidad de coordenadas, ¿sí? Así entre paréntesis, eso se llama una n upla, donde x1, x2, x3 hasta xn son números reales, ¿sí? O sea, nada, numeritos. Estos números son las coordenadas de x, ¿sí? O sea, es como que denota el punto x grande, bueno, acá lo dice, ¿no? X grande igual a todo esto, ¿sí? Bien, después nos dice si P grande es igual a, bueno, hasta n, y Q es igual a hasta n, P es igual a Q, si solo si las coordenadas son iguales, coordenada 1 igual a coordenada 1, coordenada 2 igual a coordenada 2 del otro, y así sucesivamente, ¿sí? Lo mismo que estamos viendo hasta ahora. La suma la define igual, fíjense, suman coordenada a coordenada, ¿sí? Producto por un escalar, lo mismo, es el escalar, es como que se agota y solo escala 3 coordenadas, no, te escala las n coordenadas, ¿sí? Hasta c por pn. Después dice
el vector con todas sus coordenadas 0 se notará, bueno, obviamente O igual a n ceros, ¿sí? Cada 0 es cada coordenada. Después nos dice propiedades. Las siguientes propiedades para la suma de vectores y el producto de un escalar por un vector valen en cualquier espacio de vectores Rn, ¿sí? En realidad, todo lo que vimos hasta ahora vale para cualquier espacio de vectores Rn. Cuando uno aumenta su dimensión, o sea, uno pasa del plano a R3, las propiedades son las mismas con una coordenada nueva, ¿sí? No hay una cosa guau. Bien. Bueno, nos dice la suma, que básicamente es como asociativa, lo que se dice, ¿no? O sea, uno puede sumar Q más R primero y después sumarle P, y puede sumar P más Q primero y después sumarle R. ¿Sí? En realidad uno lo que hace es poner así. ¿Sí? Porque es como cuando uno suma números, normal, o sea, uno no encierra entre paréntesis una suma y hace una por de un lado y otra, no, uno suma generalmente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o como se le ocurra, porque no altera nada de ese orden. Bien, después la suma también es conmutativa, esto es conmutativa, o sea, la puedo cambiar de lugar, ¿sí? Si C pertenece a los reales, bueno, C este es un escalar. Bien, esto está bueno, o sea, escalar por la suma de dos puntos es lo mismo que escalar cada punto por separado y después sumarlo, ¿sí? De nuevo, esto es como que se puede hacer la distributiva, digamos, como distributivo, ¿no? O sea, uno puede venir acá y después sumarlo, ¿sí? Después dice, si C1 pertenece a los reales y C2 pertenece a los reales, bueno, esto es lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, también uno puede distribuir el P, el punto P, con cada escalar, ¿sí? Bien. Y además nos dice que también C1 por C2 es lo mismo, por P es lo mismo que multiplicar C2 por P y después multiplicar por C1. Eso también es bastante intuitivo, o sea, fíjense, C1, C2 por P, bueno, sería C1, C2 por P1, C1, C2 por P2 y así sucesivamente. Si yo multiplico primero C2 por P, sería C2 por P1, C2 por P2, no, y así sucesivamente. Y si ahora lo multiplico por C1, ¿sí? Ese resultado que tengo acá, lo único que tengo que hacer es meter el C1. ¿Sí? C1, C1 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces no altera nada que lo multiplique primero por C1, después por C2, o que incluso haga esta multiplicación primero, esto me da un C3 y eso lo multiplique por lo de adentro, ¿sí? No altera nada de eso. Después, el origen más cualquier punto P, era lo que veíamos, es P. Igual si le resto el origen, si hago P menos el origen, eso me va a dar P. Y si hago el origen menos P, ojo, acá eso me va a dar menos P, ¿sí? Porque estoy haciendo 0, 0 por ubicarnos en el espacio de R2, ¿no? Para hacerlo más simple. Menos P1, P2. Fíjense, 0 menos P1 es menos P1, ¿sí? 0 menos P2 es menos P2, ¿sí? Y ahí nos da, esto es menos P, ¿sí? Como multiplicar P por menos 1. Fíjense. Bien. Después, 1 por P era lo que decíamos, cuando uno multiplica por el escalar 1, no está haciendo nada. Si multiplica por el escalar menos 1, sí está haciendo. No lo está escalando, sino que lo está rotando nada más. Y después dice P menos P es igual al origen. Esto es bastante obvio, o sea, si yo P menos P, en la primera coordenada voy a tener P1 menos P1, en la segunda P2 menos P2, así sucesivamente, y obviamente esto me va a dar el 0, 0, y todo 0, ¿sí? Bueno, acá nos dice que la notación menos 1 por P es lo mismo que menos P, o sea, se puede omitir ese 1, digamos. Después, el escalar 0 por A es un punto también, ¿no? Es lo mismo que el origen, digamos, es igual al origen. Esto porque 0 por A1, 0 por A2, y así sucesivamente. Obviamente, cada coordenada me va a dar 0, 0
y así sucesivamente, ¿sí? Las propiedades son bastante intuitivas. Bien, entonces ahora venimos a algo interesante y en lo que tenemos que poner hincapié, que es el producto interno o escalar, ¿sí? ¿Qué es el producto interno o escalar? Fíjense, ustedes siempre en matemática en general presten atención a el nombre que tiene cada cosa, ¿sí? O sea, producto interno, bueno, por ahí no me sugiere tanto la palabra interno, por ahí tiene varias interpretaciones, pero producto escalar tiene una buena interpretación. Y es que este producto escalar se define entre dos vectores, ¿sí? Y me va a dar como resultado me va a dar un escalar, precisamente, ¿sí? Un numerito, ¿sí? Yo voy a multiplicar dos vectores y me va a dar un numerito, ¿sí? Hasta ahora no vimos cómo multiplicar dos vectores. Hasta ahora vimos cómo multiplicar un escalar con un vector, pero no dos vectores entre sí, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Dado dos vectores, b igual a b1, b2, w igual a w1, w2, ¿sí? En R2, por simplificarlo, se define el producto interno o escalar de b y w como el número real b por w. Fíjense, el número real b por w igual a tal, ¿sí? Entonces vamos a decir b es igual a b1, b2, ¿sí? Ya entramos más en una notación que va a empezar a utilizar más ustedes, que es este tipo b1, b2, w, w1, w2. Estos son vectores, ¿sí? Y fíjense que los define con un punto directamente. ¿Qué quiere decir eso a ustedes? O con un solo par de coordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector va desde el origen hasta el punto B1, B2. ¿Sí? Era lo que les decía. Ustedes van a escribir vectores así. Si no van a escribir eso de PQ ni nada. Bueno, no. Eso es para que ustedes entiendan más o menos cómo es un vector y que se puede, no necesariamente tiene que partir del origen. Bien. Entonces, B1, B por W, y el producto se nota así como un puntito, eso es importante, ¿sí? Como el producto normal que ustedes venían haciendo entre números, es igual a, y ustedes lo pueden escribir primero así, ¿no? Pueden reemplazar donde dice B, pueden reemplazar la forma que tiene B, y poner así, y poner esto, y esto es como la forma de hacerlo paso a paso. Y esto de acá arriba es lo mismo que multiplicar esta coordenada de acá con su correspondiente coordenada de acá y el 2 con la coordenada 2, ¿no? Entonces hago esta multiplicación de acá, eso me da B1 o W1, y ahora le sumo la otra multiplicación, ¿sí? B2 por W2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recuérdense, estos son numeritos, ¿sí? Aunque yo le ponga B1 o W1, son numeritos, ¿sí? Parten de acá, no son vectores. Entonces, esto me va a dar un numerito, esto me va a dar un numerito, sumado un numerito, ¿sí? O sea, esto es igual a un numerito, ¿sí? Constante. Y un 2, 3, 45, lo que sea. 0, podría ser. Bien. Si yo, bueno, acá nos dice en espacio de R3, fíjense, esto de acá es lo que acabamos de obtener acá. El espacio de R3 es la misma idea, fíjense, pero ahora le sumo una coordenada nueva, porque es como que yo tengo acá voy a tener acá un W3, un B3, ¿no? 3, W3, y acá un B3, W3. Y mi suma va a ser exactamente igual, y le voy a sumar, y bueno, vamos a borrar esto, le voy a sumar ahora B3 por W3. Y esto también me va a dar una constante, ¿sí? Un número, ¿sí? Nada, eso, ¿sí? Fíjense, si tengo 4 dimensiones, ya van captando la idea, es lo mismo, ¿sí? O sea, acá me va a aparecer un B4, W4, y así sucesivamente todas las dimensiones que tenga. O sea, no es como que avanzo una dimensión y cambia todo, digamos. Bien, bueno, algunas propiedades.
Bueno, nos dice que este producto es como conmutativo, ¿sí? Fíjense, yo multiplico W por B. Acá lo único que va a cambiar es que acá va a decir W1 por B1, ¿sí? Más W2 por B2 y así, pero como el producto, o sea, el orden de los factores no altera el producto, no cambia nada. Y entonces por ende vale también para los vectores, ¿sí? El orden en que multiplico mis vectores no cambia nada. También es asociativo, ¿sí? O sea, la misma idea. Puedo sumar estas dos cosas primero y después multiplicarlo por B. O bien puedo distribuir B acá y acá, ¿sí? Es lo que hace acá. Y sumar eso después, ¿sí? Bien. O bien puedo, bueno, esto y esto es lo mismo, ¿sí? O sea, no, la verdad que no sé para qué pusieron eso ahí, es exactamente lo mismo. O sea, obviamente que no se está planteando que es lo mismo, pero a uno le resulta obvio que es lo mismo. Si acá arriba uno dice, bueno, puedo, el orden de los factores no altera el producto, acá abajo me estás repitiendo la misma propiedad, digamos, ¿sí? Veanlo así. Pero bueno, lo importante de acá es que uno puede distribuir el B acá en el paréntesis, ¿sí? Después dice, si K pertenece a los reales, ojo, acá K es un escalar, ¿sí? K por B, ¿sí? Eso entre paréntesis por W es lo mismo que multiplicar K por B por W, ¿sí? Fíjese, K por B es KB1, este más no acá, ¿no? KB1, KB2, ¿sí? Fíjense que un escalar por un vector me da un vector, ¿sí? O sea, acuérdense, el escalar lo que hace es escalar el vector, ¿sí? Ahora, si hago el producto escalar entre dos vectores, si ahora multiplico KB por W, lo voy a poner directamente sin paréntesis y voy a poner que esto es KB1 por W1 más KB2 por W2. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos acá arriba, solo que acá ahora aparecería un K. ¿Sí? Bueno, si tenemos tres dimensiones también aparece un K. ¿Sí? Y fíjense, es lo mismo. Yo puedo sacar factor común acá, K, ¿sí? Porque está en este término y en este término. Y esto me queda así. Y esto no es más que B1, que B por W. ¿Sí? Bien, esa es la idea, ¿sí? No más que eso. Es bastante intuitivo, lo van a ir adquiriendo con la práctica. Y no sé, maten la cabeza para aprenderse esto de memoria y aprenderse K por B, por W, entre paréntesis, es lo mismo que es. No, bueno, sepan que es bastante flexible esto y si sienten que están haciendo algo que por ahí no es así o que esa propiedad no existe, bueno, vienen acá y lo verifican, ¿sí? Dicen, bueno, sí se puede hacer, bueno, no se puede. Bien. Después dice, si B es igual al origen o al 0, ¿sí? B por B es igual a 0, ¿sí? Bueno, obvio, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, y esto me da 0 por 0 más 0 por 0, ¿sí? Y eso es 0. ¿Sí? Si B es distinto de 0, B por B es mayor a 0, ¿sí? Obviamente. No hay forma de que multiplicando el vector por sí mismo, siendo un producto escalar el vector por sí mismo, eso sea igual a 0 o menor a 0, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es hacer B1 por B1 más B2 por B2, ¿sí? O sea, B por B es igual a esto, ¿sí? Y eso es B1 al cuadrado, ¿sí? Porque B1 por B1 es B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, ¿sí? Yo tengo un número al cuadrado, por más que ese B1 sea negativo, cuando lo elevo al cuadrado se me hace positivo, ¿sí?
Y por más que este número sea negativo, bueno, le elevo al cuadrado se me hace positivo. Así que recuerden, yo tengo menos 2 al cuadrado. Esto es lo mismo que menos 2 por menos 2. Así. Menos por menos más. 2 por 2, 4. ¿Sí? Es decir, menos por menos más siempre va a estar si es un negativo. Esa es la idea, digamos. Y acá hay una suma, así que tampoco se puede hacer 0. ¿Sí? Bien. Después nos define qué es el producto vectorial. Así que es otra cosa. Entonces, por eso les decía, presten atención a esto de el nombre de la operación matemática en este caso. Antes nos decía producto escalar, me da un numerito. Producto vectorial nos va a dar un vector. ¿Sí? Nos va a dar un vector. Bien, entonces nos dice, o sea, voy a multiplicar dos vectores y me va a dar un nuevo vector. ¿Sí? Entonces nos dice, B es igual a esto, W es igual a esto. El producto escalar en álgebra lo van a hacer entre vectores de R3. ¿Sí? No lo van a hacer entre vectores de R2 porque no se hace, digamos. Solo en R3 lo van a hacer. Los vectores de R3, el producto escalar, fíjense que acá lo define para R3 únicamente. El producto escalar B y ahora vamos a ver la diferencia de notación. Esto es producto escalar. Y esto es producto vectorial. Perdón, al revés. Esto es producto vectorial. ¿Sí? Me estaba confundiendo. ¿Sí? Vectorial, con una X. ¿Sí? Y esto es producto escalar. ¿Sí? Esto me da un numerito, esto me da un vector. ¿Sí? Escalar, numerito, vectorial, vector. Bien, memorícenselo así. Y ahora nos dice más o menos cómo se hace el producto. Si tengo el producto de B con W, esta de aquí acá se define como el vector. Y nos tira esta cosa de acá horrible. ¿Sí? Fíjense, esto es B2 con W3, B3 con W2. Y es como una cosa medio rara que uno no entiende. Y que dice, bueno, lo dice así, me lo aprendo de memoria. Bueno, yo les voy a decir una técnica para hacer el producto vectorial, y es como la van a hacer seguramente. Y es, vamos a decir que B es igual a B1, B2, B3, ¿no? Es este vectorcito de acá. Y W es W1, ¿no? W2, W3. Bien, entonces el producto escalar yo lo puedo expresar así. Vengo y pongo mi vector, el que está a la izquierda. Ojo, acá sí es importante el orden. Vamos a ver ahora en las propiedades, pero no es lo mismo B por W que W por B, sí, ojo. En el escalar sí daba lo mismo porque era un producto común que uno hacía como multiplicar dos números, digamos. Era lo más parecido a multiplicar dos números, pero en la versión vectores. Acá no. Entonces, acá sí es importante el orden y arriba voy a poner el que está a la izquierda, expresado en sus coordenadas, ¿no? Y abajo voy a poner el que está a la derecha, expresado en sus coordenadas. Bien. Entonces, yo voy a hacer ahora una especie de producto raro, que es el producto escalar, ¿no? Pero hecho de una forma, por ahí le resulta rara. Yo voy ahora, a ver si tengo, a buscar primero mi coordenada en X, resultante del producto vectorial, ¿sí? Recuerden que voy a tener un vector como resultado. Entonces voy a tener coordenada en X, coordenada en Y, etc. Bien. Fíjense que acá están las coordenadas en X de ambos vectores. Acá las coordenadas en Y y acá las coordenadas en Z. Entonces,
Para buscar mi coordenada en X de mi vector resultante, irónicamente, yo tengo que venir y olvidarme, no sé si se nota ahí, olvidarme de esta columna de acá, ¿sí? Uno lo que hace en el cuaderno es como que pone el dedo arriba de esa columna y la tapa. Y se olvida de eso. Y hace este con este, el producto de este así, y a eso le suma este producto así, ¿sí? O sea, mi coordenada en X va a ser P2 con W3 más W2 con B3. En realidad, se la resto, ¿sí? No se la sumo. Es este por este menos este por este. W2, B3. ¿Sí? Y ahí quedaría. Bien. Después hago lo mismo con mi coordenada en Y. Hago lo mismo con. Voy a borrar. A ver si se me borra el marcador. X1. B1. W1. Hago lo mismo con mi coordenada en Y. Eso me va a dar, como dice acá. ¿Sí? Es la misma idea, ¿no? O sea, ustedes vienen y tapan acá. ¿Sí? Y van a tener este con este y este con este. ¿Sí? Este con este menos este con este. ¿Sí? Básicamente. Y ahora van a tener, bueno, B1, si lo ven así, B1 con W3 menos, más o menos lo que dice acá, ¿sí? Menos B1 con W3 menos W1 con B3. Y a eso le van a poner un signo negativo, a todo eso, ¿sí? No es que van a hacer una suma ahí, ¿sí? Van a hacer la misma idea de la resta, pero ahora le van a poner un menos, ¿sí? O sea, en general ustedes van a tener numeritos acá, ¿sí? Si este por este menos este por este le dio 7, bueno, en vez de poner 7, poner menos 7, ¿sí? Me cambian el signo. Fíjense que acá, esto sería la coordenada Y de mis resultantes, ¿no? Acá la coordenada Y está como al revés, parece, ¿no? O sea, está B3 con W1, que sería este de acá, menos B1 con W3, que sería este de acá, ¿sí? Y está al revés, porque cuando este menos multiplica a este que está positivo, este se convierte en menos, y menos por menos, más, ¿sí? O sea, este se convierte en positivo y este en negativo, entonces para dártelo más lindo te lo invierten, ¿sí? Acá. Pero la idea sería esta, la misma, tapo mi columna donde está ahí y multiplico este con este menos este con este. A ese resultado lo vuelvo negativo o le cambio el signo, básicamente, lo multiplico por menos 1. ¿Sí? Bien. Después en el z es la misma idea de nuevo, pero ahora no le cambio el signo. ¿Sí? Ya, B1 con W2, ¿sí? Así, y W1 con B2, ¿sí? Menos W1 con B2. ¿Sí? Y bueno, ahí tengo mi coordenada en X resultante, mi coordenada en Y resultante y mi coordenada en Z resultante, ¿sí? Esto practícanlo. La única cosa acá puntual es que cuando hago el método en Y, le tengo que cambiar el signo, o sea, tengo que multiplicar por menos 1 mi resultado concreto, y después en lo demás no, ¿sí? O sea, en X tapo esto, hago esto, ¿sí? Bien, vamos a repasar. En X tapo esto, ¿sí? Y hago esto de acá. En Y tapo esto, ¿sí? No sé si se nota mucho, y hago así. En Z tapo esto de acá y hago así. O sea, irónicamente cuando voy a buscar la coordenada de X, la columna que tengo que tapar es la de X. Cuando voy a buscar mi coordenada de Y, tapo la columna Y. Y a ese resultado luego le cambio el signo. Cuando voy a buscar la coordenada en Z, tapo la columna Z y hago del otro lado y a ese resultado le cambio el signo. ¿Sí? Bien.
Es la idea del producto vectorial, es un poquito complicado de entender al principio. Yo les sugiero que no se lo aprendan así porque se pueden confundir con estos subíndices. Es más complicado aprenderse esto que aprenderse este método. Con que lo hagan algunas cuantas veces van a ver que les va a salir, digamos. Entonces, bueno, después dice notar que el producto vectorial de vectores en R3 es un vector de R3, ¿sí? O sea, me da un vector y además ese vector está en R3, ¿sí? Y bueno, después algunas propiedades que estas sí son más difíciles de demostrar, pero ya pueden aprender más o menos de memoria. Este producto escalar, invertirlo. Bueno, cuando uno lo invierte, le pone un menos, ¿sí? No es como antes que lo invertí y no pasaba nada, no. Al invertirlo pasa a ser negativo. Bueno, acá fíjense también, no es que ahora puedo meter esta acá y todo es lindo, no. Ahora es más complicado, ¿sí? Esto equivale a esto de acá, ¿sí? Que bueno, sí puedo meter este acá y este acá, ¿sí? Lo que no se puede hacer, no sé si lo dice acá. Bueno, no lo dice, pero cuando no tiene la multiplicación de algo así, B por W por, vamos a poner otro vector R, por poner algo, esto no es igual a R por W por B, ¿sí? O sea, como que ahí no se puede intercambiar así como así, y es más complicado, ¿sí? Y viene a relucir esta propiedad primera que hay que saber bien cómo utilizarla ahí y demás. O sea, lo más recomendable es hacer esto de corrido, así, y no complicarse la vida. Bien. Bueno, estas son algunas propiedades. Fíjense, ahora el producto escalar entre un vector y sí mismo es 0, ¿sí? Irónicamente, ¿sí? Es 0. Vamos a poner un ejemplo ahora de eso. Y B por W es perpendicular a B y a W. Ojo acá. ¿Sí? Ojo acá. Esto es una propiedad súper importante que vamos a utilizar en prácticamente todo lo que tenga que ver con vectores en álgebra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como grandiosa, digamos. O sea, ustedes tienen dos vectores y quieren en R3, ¿sí? Y quieren un vector perpendicular, ¿sí? Que en R3 no es tan fácil buscar un vector perpendicular, porque acuérdense que eso es el espacio. No es como que en el plano que ustedes tenían un vector así, ahí decían un perpendicular, bueno, pongo uno así y listo, ¿no? No, en el espacio es más complicado, entonces si ustedes tienen el vector B y el W, hacen el producto escalar, ese vector que le dio como resultado es un producto totalmente perpendicular a esos dos vectores que multiplicaron, ¿sí? Por eso, el producto escalar entre un vector y sí mismo es el nulo, digamos, o sea, es el vector 0, 0, 0. Porque un perpendicular a ambos vectores es como que estás rompiendo el concepto, digamos. O sea, estás buscando un vector perpendicular a un vector y a ese mismo vector, ¿sí? Entonces te tira directamente al 0, 0, 0. ¿Sí? Bien, eso es una propiedad muy importante, ¿sí? Apréndansela, la vamos a utilizar mucho. O sea, si quieren, olvídense de estas de arriba, que sinceramente sí la van a usar, pero son más intuitivas, excepto esta, que tienen que tener en cuenta el menos. Y fíjense, lo de acá sigue valiendo, o sea, se puede meter en cualquier lugar. Pero esta es súper importante. Y además, una propiedad más que les voy a dar como bonus, y que por ahí me la salté arriba, pero me parece que no la vi, es que si, vamos a definir si B por W, fíjense, esto es producto escalar, es igual a 0, entonces B es perpendicular, esta T al revés significa perpendicular a W, ¿sí? O sea, si el producto escalar entre dos vectores es 0,
significa que los vectores son perpendiculares. ¿Sí? Bien, nada más que eso. O sea, entonces si ustedes tienen algo así, B por W, y esto le das un vector R, entonces R por B es igual a 0, ¿sí? Por esto que dice acá, porque este vector resultante de esta multiplicación vectorial es perpendicular a ambos vectores. Además, también se cumple esto. Es perpendicular tanto a B como a W, ¿sí? No. Eso para asociar las propiedades, ¿sí? Bien. Hasta acá lo que sería vectores como tal. Luego vamos a ver rectas, planos, y vamos a ver también ejercicios y vamos a aplicar estas propiedades y muchas más, ¿sí? Espero le haya servido hasta acá y más adelante tendremos otro videito de rectas y planos. Chao y nos vemos en el próximo video.